Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Ruani, que es sacerdote católico, licenciado en Ciencias Políticas y, Filosofía política. en Filosofía Política, disculpa Pablo, y párroco en la ciudad de Arcadia, en el estado de Florida, Estados Unidos. Pablo, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy interesante todo lo que vos decís y todo lo que conocés. Realmente es un placer hablar con vos. Pablo, en la productora tenemos un ciclo titulado ¿Qué debemos hacer?, donde yo hago entrevistas a personas que tienen una visión de la política, entre otras cosas, un poco, digamos, no diría crítica, pero profunda. Y quería con vos hoy recordar a un jurista católico, Carl Schmitt, que en una época muy difícil de la Europa de entreguerra, escribió unos libros que hasta el día de hoy son muy influyentes en todas las corrientes, entiendo, ¿no? Como me explicabas. Así que bueno, estamos acá para aprender, queremos aprender, así que somos todo oídos. Contanos un poco quién fue Carl Schmitt, cuál es la originalidad de su postura, y después yo voy tomando notas y surgirán preguntas, te las hago. ¿Te parece bien? Correcto. Bueno, yo para empezar quisiera aclarar que en el ciclo de charlas sobre qué debemos hacer, esta tal vez sea la menos conveniente de todas, porque es una charla, un tema en el cual lo práctico de la acción política desaparece bastante, Sí, ¿no? no importa eso, sí, está bien. En el sentido de que se habla muchas veces de la actitud del católico en el mundo, en la política, lo cual es muy importante, pero total, la figura de Carl Schmitt y su importante influencia y polémica influencia en los últimos años es referirse y tratar de colocarlo a él como pensador de lo político, pero desde el punto primero del cual él mismo se coloca, que es la de un jurista. Carl Schmitt nació a fines del siglo XIX en lo que era el Imperio Alemán, o el Segundo Reich, como solían usar los alemanes. Ya no hablan más de Segundo o Tercer Reich, ahora se llama Alemania, Alemania federal, ¿no? Y sin embargo, ese imperio alemán fue ciertamente la cultura en la cual él creció como católico, en un territorio como era el de la minoría católica, la familia clase media burguesa, en la cual él se introduce en el mundo de la academia desde muy joven y lleva consigo, ¿no es cierto?, esa experiencia de años. El Imperio Alemán lo ubicamos, ocurre entre 1870 hasta el fin de la Segunda Guerra, que marca su fin, ¿no?, cuando se declara la República y el fin de la monarquía. Y antes de comenzar sus estudios, él ha vivido en un mundo donde la nación-estado moderna está en todo su esplendor, aún en modo de monarquía parlamentaria, como lo era la alemana, y en lo cual el catolicismo había superado aquella situación de persecución violenta y virulenta que durante unos 6 años, al comienzo de este imperio alemán, había sido conocido como la guerra cultural, ¿no?, que el canciller Bismarck, que era como el poder ejecutivo, el líder del poder ejecutivo del emperador Guillermo I, comienza en sus alianzas con los liberales anticatólicos en una situación en la cual el catolicismo en Europa, fíjate, 1870 es el mismo año del Concilio Vaticano II, la declaración, el Vaticano I, que quedó inconcluso después, su declaración sobre la infalibilidad papal, ¿no? Sí. Ese es un contexto, entonces. Para el joven Carl Schmitt es lodado el Estado moderno secular, en el cual la idea del imperio cristiano ha sido transmutada en el imperio alemán y en otros imperios contemporáneos, el imperio inglés, y en un orden jurídico que para él será el camino de su profesión, ¿no?, el orden jurídico, que tiene una impronta
católica. O sea que, en cierto modo, él es consciente, como muchos católicos de su época, y sobre todo después de la Primera Guerra, las raíces, no ya cristianas, sino católicas, estrictamente hablando, de Europa. Uno podría parafrasear contemporáneo a Smith a un pensador, escritor, poeta de una cultura distinta como es la insular, ¿no? Aunque nació en Francia, el historiador y escritor Hilaire Belloc, que es gran amigo de Chesterton, ¿no? Cuando en sus libros escribe acerca de Europa y la fe. Belloc habla de un punto de vista del historiador, de las instituciones, del espíritu, la cultura, la filosofía, las artes, y dice, Europa es la Iglesia católica, y la Iglesia católica es Europa. Bueno, Belloc expresa de una manera y desde un punto de vista distinto algo que va a ser una tarea del joven Carl Schmitt desde muy temprano. Él se va a confrontar con algo que él ascribe, que es la república moderna, el orden político moderno, ha surgido sucedáneo a la autoridad de la Iglesia. Y cuando hable de la Iglesia, él hará su fundamentación siempre desde el punto de vista más profundo de la Iglesia como institución y en la historia. El argumento racional de la Iglesia ha sido siempre teológico y jurídico. Y de esa manera ha constituido la posibilidad de que se entienda su relación con el poder temporal, que no ha estado exento jamás de conflictos. Eso es una realidad. No, los conflictos no empiezan con la Revolución Moderna, ni siquiera con el protestantismo, que en palabras de Karl Marx es la primera revolución alemana, ¿no? Sino que ya en el siglo XIV se encuentran estos conflictos en el pleno medioevo. Cuando llega a su culminación la cristiandad institucional, ¿no? La armonía de lo temporal y religioso, que mucho se ha romantizado después en tiempo de Smith, ¿no? Él reconoce el romanticismo del siglo XIX como una idea de buscar ayuda otra vez en la iglesia, asilo, como quien va un fin de semana a buscar descanso en un lugar para luego volver al mundo moderno, ¿no? Él dice, eso es un artificio. La iglesia ha sido siempre consciente de su dualidad y siempre ha sabido, en el mejor de los casos, anunciar su misión y su identidad, y con grandes instituciones. Entonces, antes de desarrollar todo esto, él tiene dos o tres conceptos sobre los cuales es conocido actualmente. Primero, su concepto de teología política. Bien. Luego, su concepto de lo político, ¿no? Como en los cuales desarrolla temas que son esenciales al orden jurídico y a las ideas políticas. En el primero, la idea de soberanía. ¿Quién decide en un orden político? En el segundo caso, ¿qué es lo que hace a lo político como tal político, ¿no? Y esa es la famosa y tan polémica afirmación, que es la capacidad de distinguir amigo y enemigo, ¿no? De lo cual en charlas anteriores, Eugenio, hemos visto cómo se ha usado ha abusado en nombre de Schmitt un montón de cosas que no son correctas, pero en orden para tratar de seguir con su persona y con su posición y sus circunstancias. En tiempos de la Kulturkampf, de la guerra cultural, mucho antes de que naciera Schmitt, la Iglesia Católica había logrado, por una parte, ya un acomodamiento con el orden nuevo. La Iglesia es la institución, dice, más rápida para acomodarse. ¿No? Ha conocido y conocerá en el futuro toda clase de formas temporales, y si bien a lo largo de 1000 años, ¿no? Ha buscado un orden y ha implantado, todos aceptan que es la continuación del orden romano, ¿no? Lo aceptan los marxistas, lo aceptan los socialistas, lo aceptan los liberales, lo aceptan los iluministas. Y contra esa iglesia, no cabe ninguna duda, todos han tenido una posición, nunca han sido neutrales. Por lo tanto, la neutralidad del Estado moderno parte de una clara posición con la iglesia. O sea,
Es cierto de que el principio de tolerancia, el principio de igualdad ante la ley, son principios universales muy sabios, muy fundados en la ley natural, incluso en la tradición jurídica católica y precatólica. Entre los griegos y romanos hay principios que son armoniosos, pero no cabe duda que en la historia ese liberalismo también tiene una actitud claramente combativa, ¿no? Si al Estado moderno fueron capaces de formarlo los teólogos, como de hecho ocurrió, ¿no? Y él habla y dedica muchos capítulos a Francisco de Vitoria, al tomismo, a la escuela tomista en general, porque todo esto va vinculado a la historia. La idea de la política y de la nación-Estado no puede desvincularse de la idea de la política exterior, y lo que se llama el nomos de la tierra, un concepto al cual él le va a dar mucha importancia. No puede haber política sin política exterior. Es decir, sin territorialidad sería. Sin territorialidad, exactamente, es el concepto de nación-Estado, ¿no? Claro. El concepto de nación-Estado, que en el caso del imperio y de los imperios, ¿no? Están históricamente condicionados por realidades concretas. Vamos a ver, hablar de una política global significa primero tener el concepto de que hay un globo, ¿no? Claro. Y esa realidad se hace concreta a lo largo de la historia con el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo, ¿no? Claro. Y antes aún del protestantismo, o el contemporáneo a esa crisis de unión, ¿no es cierto?, en el orden político y cultural de Europa, ocurre esto que es el descubrimiento de un nuevo mundo. Ahora, claro. No existiría forma de hablar de una política y teología vinculadas ambas si no fuera por la realidad histórica. Es la que nos obliga a hablar de ello. Bien. Es inevitable. Claro. Esto para empezar un poco en su postura. Él comienza muy joven, primero con una disertación doctoral que es la forma en que el católico, él no escribe ni de teología ni de filosofía, él es un jurista. Sí, jurista. Pero su tesis doctoral es la de el Estado moderno y el individuo, ¿no? Uno puede ver allí, ¿no es cierto?, cuál es la postura que él tiene en la aceptación del orden jurídico absolutamente asumido por todos los católicos de su tiempo ya, ¿no? La nación liberal, el Estado liberal. O sea que para un católico vivir en un Estado liberal no es una cosa extraña. Claro. Y tampoco es necesariamente motivo de conflicto, en principio. Pero la guerra cultural existió. Claro. La guerra cultural la perdió el canciller Bismarck contra la Iglesia. Y contra los católicos, en el sentido que los católicos lograron ellos, ¿no es cierto?, incorporarse a esa discusión en igualdad de condiciones y se dio por vencido. Lo cierto es que con esa guerra cultural se establecen claros agendas, objetivos. Primero, que la Iglesia y los católicos en la vida pública, en la plaza pública, en el foro común de los ciudadanos, no tengan el patrimonio ni de educación religiosa, ni de institución familiar y matrimonio, todo aquello que sabemos ocurrió también en nuestros países después de Argentina, en todos lados, sí. ¿No es cierto? La generación del 80 viene acompañada con un gran desarrollo económico, una nueva institucionalidad y la Constitución, nada menos, no es poca cosa, claro, ¿no? Pero también viene acompañada con un claro laicismo, ¿no es cierto?, que pretende reeducar, ¿no?, aún no en contra de la Iglesia abiertamente, pero en algunos casos sí, ha habido de todo. El mismo Domingo Faustino Sarmiento, que es un ejemplo claro del iluminismo en nuestras tierras y que como presidente pragmático, muy parecido a un Bismarck en muchos sentidos, promovió la educación católica. Él mismo, antes de ser presidente y oponerse en la ley de educación religiosa a que fuera dado en horarios normales, ¿no es cierto?, en las clases, sino fuera de horarios normales, él publicó catecismo, tradujo catecismos, y pensaba que era parte de la educación que hacen civilización, ¿no? Claro. Es una cosa común y propia ya del siglo XVIII. El iluminismo siempre entendió de que había que domesticar a la Iglesia. Ahora, Carl Schmitt ve todo eso con una completa lógica y dice, es comprensible, porque la Iglesia misma fue la que hizo eso consigo misma.
ella misma domestica todos esos instintos revolucionarios que trae consigo necesariamente la fe cristiana y los institucionaliza. Claro, todo esto uno lo puede presentar a lo largo de sus libros. Uno podría llegar a la síntesis, que yo me voy a adelantar a hacerla ahora rápido y de ahí podemos charlar y partir de atrás para adelante en sus obras, ¿no? Que es la idea de que en la Iglesia misma existe el principio de un propósito temporal histórico, que es la vuelta y el regreso de Cristo. No cabe ninguna duda, Cristo es Rey, ha sido el concepto por el cual no solo Europa ha sido fundada como tal, ¿no? Asimilando todo aquello que ha asumido el paganismo, el derecho bárbaro de los germanos o el derecho romano, todo en el concepto del Christus Imperator, ¿no? Del Basileus en Oriente, sino que además es una expectativa escatológica. El escatón, ¿no es cierto?, es lo que mueve la historia, pero siempre en una armonía perfecta, aunque no perfecta en lo institucional, pero armoniosa culturalmente con el desarrollo y el arraigo a la tierra, al lugar, ¿me entiendes? En cierto modo, la idea del burgués, de una persona que está en la ciudad, la idea moderna, lleva consigo una cierta ansiedad que el católico le es ajena. El católico no tiene por sí una lucha entre la gracia y la naturaleza, o entre la máquina y el campo, ¿no? Claro. O entre el progreso económico y al mismo tiempo la capacidad del ocio y el descanso, o la fiesta y la armonía de naturaleza y técnica no son para él un conflicto. Pero en la modernidad eso se introduce, ¿no? Y se introduce con una idea de progreso que no es escatológica como la cristiana. Trata de alguna manera de sucederle a ella. Y ahí se produce el fenómeno que por otra parte no es Smith ni el primero que lo elabora, son muchos en su generación los que consideran de que una secularización de las ideas cristianas existe, de hecho. Sin más, yo te nombro dos contemporáneos de él. Uno es protestante, el otro es judío, ¿no? Y él era católico. Y los tres se conocieron relativamente, no fueron amigos, de un mismo círculo de amigos, pero fueron colegas en la academia y respetaron uno al otro, tuvieron algún intercambio y, por supuesto, discusión, ¿no es cierto? Porque sus posiciones a veces eran un poco muy antagónicas. Pero uno es Eric Wegelin. Eric Wegelin, también alemán, que fue el primero tal vez en desarrollar a lo largo de la visión de la historia, ¿no es cierto?, las ideas políticas y de la modernidad como una modernidad esencialmente sin freno y como un desarrollo secular ya desenfrenado del gnosticismo. Por gnosticismo, Wegelin en lo político entiende el empeño, ¿no es cierto?, por transformar el mundo, ¿no?, de alguna manera corregir lo que Dios hizo mal, ¿no? Sabes que el gnosticismo es una herejía cristiana, lo sabemos, que la Iglesia, así como se enfrentó con el paganismo, se enfrentó con también doctrinas y pensamientos. Bueno, su diálogo con la filosofía le hizo encontrarse con pensamientos de distinta radicalidad, y una de ellas es el pensamiento gnóstico, que pronto asume categorías cristianas para, de alguna manera, le llaman la primera herejía, ¿no? Y por eso la idea de herejía en este sentido es completamente compatible con la convivencia de la Iglesia donde va. No habría herejía si no habría diálogo y si no habría confrontación de ideas. Y Wegelin habla de la nueva ciencia en uno de sus libros, que es La política y el gnosticismo, y la nueva ciencia de la política, de la ciencia, de lo que son las religiones secularizadas, ¿no? Religiones secularizadas. Lógico, y él presenta su origen en muchos filósofos que han influido en la política enormemente, como los románticos, Schelling, Hölderlin, y luego Hegel, la izquierda hegeliana, la derecha hegeliana, y cómo de alguna manera de allí el marxismo como
el mesianismo más radical. Tal es así de que los siguientes a usar el concepto de teología política después de Smith, cuando eso después de los años 50 se guardó silencio, porque su persona había quedado manchada con su presencia dentro del partido nazi, ¿no? Sin embargo, se retoma la discusión y son nada menos que en los años 50 y 60 los católicos o protestantes marxistas quienes lo retoman. La teología política de esos años es una respuesta precisamente a esta realidad, pero ahora con la crítica al Estado moderno de Hegel y del liberalismo clásico, continental al menos. Entonces Smith recorre todo esto. Smith, su obra se extiende desde fines de los años 17, 18, cuando está todavía la guerra en marcha, termina la guerra y comienza sus escritos académicos, sus tareas universitarias, hasta el año en que muere, en el abandono, en el ostracismo académico, pero con muchísima influencia y muchísima gente que va a hablar con él. Desde marxistas, miembros de la Escuela de Frankfurt, ¿entendés? Se interesan en su pensamiento, porque su pensamiento toca la médula de una realidad que es la modernidad y su carácter histórico, ¿no? Dinámico. Ahora, para no hacerlo esto tan abstracto, porque lamentablemente leer a Smith significa en ciertos modos abstraer de muchas cosas. Él no pretende, cuando habla de teología, que se considere lo suyo como algo dogmático, como algo de teología moral, sino como principalmente una visión desde el jurista y desde el científico que mira la ciencia como política como tal. Volvemos a su posición acerca de el Estado moderno. Él se ve involucrado en la vida institucional de Alemania con alguna actuación en la República del Weimar. En 1918 es un socialdemócrata, el nuevo presidente o miembro del Parlamento que declara la República. Sale a declarar, se acabó la monarquía, obreros, ciudadanos, hay que unirse más que nunca. Y comienza allí un periodo, ese después de la Primera Guerra, de la derrota de Alemania, de las condiciones a que queda sometida por el Tratado de Paz, ¿no es cierto? De la humillación, a una situación donde lo que menos reina es la unidad. Se ha llegado al extremo que Smith analiza. Esto es necesariamente una despolitización que la democracia liberal trae consigo. Por eso él ha sido crítico del liberalismo como tal, profundamente crítico, aunque ha sido siempre muy respetuoso de las distintas tradiciones. Vos sabés, se distingue entre, cuando estás en Europa, el liberalismo continental, se habla del orden jurídico continental, se habla a diferencia de los ingleses, que son como algo aparte, ¿no? Y lo son aparte por muchas razones históricas concretas. Sus revoluciones políticas, su revolución religiosa protestante ha sido distinta a la del continente, ¿no? Claro. Y su orden jurídico, ciertamente, con su liberalismo, hasta la masonería era distinta en Inglaterra, ¿no es cierto? Sin embargo, llevaban en sí, ¿no es cierto?, el germen del pluralismo, la neutralidad, la desideologización y la nueva visión, un poco que en Alemania contemporánea Smith se refleja en el positivismo jurídico de Hans Kelsen, ¿no es cierto?, en el cual Estado es legalidad, ¿verdad? Bueno, no cabe duda que de esa discusión académica el que salió victorioso y fue reconocido por todos fue Smith, porque Kelsen con su positivismo no mostró otra cosa sino que, bueno, si la democracia es esto, entonces ¿cómo se queja de que venga un Hitler? Claro. A Kelsen se le achacó siempre, ¿no?, su discurso tan neutral y tan abstracto y universal, de clara influencia kantiana, ¿no es cierto?, de que el liberalismo trae consigo la armonía y la paz. Si usted mismo está con su relativismo cultural, ético y moral, ¿no es cierto?, y sobre todo con un relativismo jurídico. El punto de Carl Smith dice: esta constitución que se ha hecho es un desastre por la sencilla razón de que no se defiende a sí misma.
Claro. El tema es tan importante y trascendente, tan actual. Si uno se pone a chequear, a mí me asombró la cantidad de escritos sobre Schmitt que salen cada año. ¿Entendés? Vivimos nosotros una situación en la Argentina en estos momentos, en esta semana, en la cual estos temas son discutidos, pero constantemente, a veces con mucha superficialidad. Yo no soy jurista, no soy abogado, pero no cabe duda de que lo que charlabas vos hace un rato con otra persona, bueno, en estos días últimos, visto con charla tan interesante con Zanotti, la ignorancia de los temas institucionales en Argentina, ¿no? Que el estado de excepción, el poder ejecutivo, las normas de excepción, el poder constituyente, el poder constituido, están en la discusión todos los días, se usa de ellos y a veces está en una desorientación total. Yo ya hace unos años reflexionaba sobre la Argentina desde 1983 hasta ahora, el así llamado regreso a la democracia o regreso al orden, no fue más que un regreso a un caos muy parecido al de la República de Weimar, donde todo es compatible, ¿entendés? Sí, y donde no hay más referencia. Claro. Y si a eso le agregamos que en el 94 se produce una reforma constitucional muy extraña, en la cual más que un poder constituyente había un poder constituido, donde estaban ya asignados quiénes iban a ir y qué iban a votar, ¿entendés? Claro. Y donde las ideas no se discutieron con un sentido amplio, ¿no es cierto? Y serio. Lo que vemos en Argentina es algo que llamamos República Argentina, pero ni siquiera eso, porque en las propagandas públicas se habla Argentina presidencia. ¿No has visto eso? Argentina presidencia. Son los anuncios. Interesante, ¿no? Que no solo con Alberto Fernández, también con Macri ocurrían. Argentina presidencia. Con Cristina, sí. Son detalles, pero que hablan de... Bueno, pero expresan el conflicto social, sí que haya un orden y una guía, ¿no? Claro. Bueno, a Schmitt le tocó vivir eso. Schmitt en realidad, los que lo han, y fíjate que tenían contemporáneos, como te decía, con los cuales discutía, pero con los cuales coincidía. La democracia liberal, si no se defiende a sí misma con una constitución que sea más allá de lo jurídicamente formal, está destruida. Porque el principio liberal, solo reducido a lo legal y jurídico, queda expuesto a cualquier cosa. O sea, si no hay algo que vuelva, ¿no es cierto?, en la Constitución misma, y la Constitución finalmente es una norma, ¿no?, que requiere una voluntad para hacerla, pero que requiere una voluntad luego para que sea cumplida, ¿no? Claro. Y él notaba de que el gran punto allí era justamente el saber poner coherencia a la idea de un propósito y de un fundamento, ¿no? Imagínate, la socialdemocracia ciertamente era el poder que estaba activamente más envuelto, la bancada de los católicos, en lo que es el partido más antiguo de la Alemania actualmente. Los católicos en Alemania se vanaglorian de tener el partido político más antiguo, que es el Partido Nacional de Centro, ¿no? Demócrata. Centrum, que viene de esa época del Segundo Reich, ¿no?, de la monarquía. Y que sin embargo, al tiempo de Schmitt, nada menos que el canciller es un católico, von Papen, y se produce, ¿no es cierto?, el conflicto social, político, ideológico, las bandas, los grupos anarquistas, los grupos comunistas, la lucha entre anarquistas y comunistas, la lucha de liberales, socialdemócratas, y violenta, ¿no es cierto?, hasta el incendio del Parlamento, ¿no?, del Bundestag, ¿no?, o del Reichstag, como se llamaba, el palacio, que se construyó en tiempo de Guillermo el Emperador, que no se sabe nunca bien quién lo hizo ese incendio, ¿verdad? Hizo posible ese decreto tremendo por el cual al poco tiempo a von Papen lo sucede Adolfo Hitler como canciller. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Bueno, no ocurre sino la lógica consecuencia de una república que estaba completamente desorientada en cuanto a principios.
Principios. donde todos los partidos tienen el mismo valor. Y entra un partido con el cual, como principio, este es el único. Claro. Por eso en esos tiempos se discutía tanto la idea de partido, movimiento, ¿me entendés? Los partidos son un invento liberal, obviamente, ¿no es cierto? Pero que al tiempo de Carl Schmitt, hacía rato ya que había pasado la revolución de 1848, en toda Europa, 1848 fue una época de caos tremendo, de caos institucional, fue la primera crisis del Estado liberal moderno. Para hacer una pequeña revisión, Sí. que pueda estar escuchando, el Estado-nación moderno, con los principios liberales, ¿no es cierto?, comienza básicamente en 1789, según la historiografía oficial. Pero durante el siglo XVI y durante el siglo XVII se establece un orden jurídico que ya, por supuesto, hace que el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, como lo llamaban en Europa, ¿no es cierto?, o la cristiandad, ya no sea la misma, no existe como tal, es el comienzo del absolutismo, ¿no? Claro. Y los grandes pergeñadores de ese orden ya no son los teólogos, son los juristas. El gremio de Carl Schmitt, al cual él honra, como diciendo, bueno, acá está, llegó el momento que dijeron, teólogos, cállense. Silenti. Bueno, ahora hablamos silenti teólogos. Y bueno, ahora les pasa a los juristas, porque en 1848 viene diciendo cállense juristas porque estamos ahora los políticos. La revolución. Entonces, ¿qué pasa? Schmitt, no sin ironía, va a decir, ahora van a venir todos los juristas a pedir ayuda a los católicos acá. No, busquemos el orden. Entonces, el orden natural. Es aquí donde, bueno, claro, para empezar, Carl Schmitt no es un jurista en el sentido de que se ponga a desarrollar o a argumentar acerca del naturalismo, ¿no es cierto? No es lo suyo. No es lo suyo, porque lo suyo es derecho público. Esta es la clave de Carl Schmitt. Él se llamará a sí mismo después el último testigo del derecho público europeo. El derecho público europeo, según él, termina con la República del Weimar. Es verdad que luego vino la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya lo considera él, eso ya es distinto, porque ya está Estados Unidos. Claro, es otra historia. Y ha cambiado el escenario, lo cual, otra historia apasionante a la cual él le va a dedicar atención, y todo un libro, que es el Nomos de la Tierra y el Orden del Mundo, ¿no es cierto? Es más, es muy actual su lectura. Hablamos ahora de orden mundial todos los días, al menos desde el 20 de marzo, ¿verdad? Muchos hablan, dicen, bueno, esta pandemia, los gobiernos interviniendo con la pandemia, fenómeno global, la pandemia como tal indica algo ya político que trasciende fronteras, ¿no? Y la política no puede entenderse sino en referencia a lo espacial, dice Schmitt, eso desde un comienzo, ¿no? Ahora, ante tanto caos, él presenta ese librito que se llama El concepto de lo político. Y el concepto de lo político, como vos sabés, comienza precisamente mostrando qué es lo propio de lo político. Ahí él se ascribe a una corriente o a una tradición que es llamada realista, ¿no es cierto?, acerca de la ciencia o el arte del gobierno y de la ejecución, de la administración, del poder, que se remonta a Maquiavelo y que luego continúa con Hobbes, ¿no? Es Hobbes, sobre todo, el gran pensador, es de alguna manera el alma gemela de Carl Schmitt, no porque, sino por otra cosa, por el mismo método en el cual ellos entran, ¿verdad?, a analizar la realidad. Hobbes es aquel que teoriza lo político como la neutralidad después de las guerras religiosas. Son guerras civiles y son guerras entre católicos y protestantes. Es precisa la paz y es preciso una autoridad que tenga la capacidad de poner límite a esa violencia, porque es el garante, y se establece la idea del contrato, sabes que es el origen en esa época comienzan las teorías de los contratos sociales, ¿no? Pero también
el trasfondo de ese contrato es el análisis de la naturaleza humana. Claro. Algo que Ya está en Hobbes, claro. Ya está en Hobbes. Claro, después será Rousseau, poco tiempo después será Rousseau, con resultados opuestos, ¿no? Claro. Porque como bien Carl Smith afirma, dice, esto no sería posible sin una Iglesia Católica que con su imperio romano haya ya gobernado, ¿no es cierto? Con un principio claro de esto. Pero ni el pesimismo de un Hobbes, ni el optimismo de un Rousseau, claro, son necesariamente expresan el realismo que la Iglesia siempre tuvo. Y él compara la noción de naturaleza caída del católico o del dogma católico, ¿no?, con la del protestante, ¿no?, especialmente el luteranismo, ¿no?, donde la naturaleza queda completamente depravada e incapaz de nada bueno, ¿verdad? Claro. Y respecto a la salvación, respecto a la gracia, esa dualidad, gracia-naturaleza. Mientras que las distinciones son mucho más sutiles en el Catecismo de Trento o en el Concilio de Trento, ¿no? Sí, sí. El fomes peccatis, herida, dice. Sí, herida profundamente afectada, etcétera, pero en esas complementariedades que la Iglesia tiene, él le llama oposiciones. Y es verdad, porque son tensiones muy profundas que lleva la doctrina moral católica sobre este tema, ¿no es cierto? Y de allí la necesidad siempre de mirar a lo humano con realismo. Con realismo. Sí, eso viene de la Iglesia. El realismo no es un atributo de un Maquiavelo ni de un, ni de un Hobbes. El realismo está, fíjate, en una frase tan brillante. Hoy que es día de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, muchas gracias, encontré una frase de su primer libro sobre la Iglesia Católica. Él lo va escribiendo contemporáneamente a su libro Teología Política. Y este libro se llama Catolicismo Romano y Forma Política. Es aquí donde desarrolla él una visión histórica, cómo la Iglesia finalmente es la que explica el Estado moderno. Otros pensadores han hecho algo semejante respecto a la filosofía política, a la filosofía, a la antropología, a los derechos humanos, a la visión global del mundo. Qué duda cabe la discusión más reciente del 2004 entre entonces Cardenal Ratzinger y Jürgen Habermas de la Escuela de Frankfurt, uno de los últimos filósofos constitucionalistas más importantes, donde afirma: sí, no habría Estado moderno sin un Santo Tomás de Aquino. Esto te lo dice un tipo que es ateo y que es el que logra ver claramente la continuidad, ¿no es cierto?, de una tradición jurídica y filosófica y teológica. De allí que hablar de teología política no debería ser motivo de susto para nadie. Si uno se detiene a aclarar qué entiende por ello, ¿no es cierto? Te quería mencionar esto. ¿Dónde está uno de los de las genialidades, dice, de la Iglesia como institución? ¿No? Dice: el Papa no es profeta, sino vicario de Cristo. Muy interesante esto, ¿no? Tal función ceremonial evita todos los excesos fanáticos de un profetismo desenfrenado. El hecho de que el oficio ha sido hecho independiente de todo carisma significa que el sacerdote, y ahora pasa al sacerdocio como tal, sostiene una posición que aparece ser completamente aparte de su concreta personalidad. Sin embargo, él no es un funcionario y comisario del pensamiento republicano. Y en contradistinción al oficial moderno, al funcionario moderno, o al hombre del Estado, sea de poder ejecutivo, judicial o legislativo, su posición no es impersonal, porque su oficio es parte de una cadena no quebrada, ininterrumpida, y que se conecta con el mandato personal y concreto de la persona de Cristo. Este es verdaderamente el más asombroso complexio opositorum, oposición. Claro, ¿no? El otro día charlábamos y lo mencionábamos, este pensador español que tanto que me hiciste conocer hace poco. ¿Dalmacio Negro?
a Dalmacio Negro. Dalmacio Negro, en uno de esos podcasts que yo escuché, se refiere a la idea de la Eucaristía como un acto y una presencia en la vida social por el culto y la liturgia católica que trasciende tiempos y culturas, que es revolucionaria. De hecho, me acordaba del teólogo que usa esa expresión, incluso él lo menciona en esa charla, se llama William Cavanaugh y enseña acá en Notre Dame. Él hace un acercamiento a la teología política muy distinta a la de Smith, obviamente, desde lo social, donde dice la Iglesia siempre ha estado presente socialmente con su culto. Claro. ¿No es cierto? Si hay una cuestión propia de las teologías políticas de los 50 y los 60 en el medio del clero, ¿no es cierto?, es la crisis de identidad de los sacerdotes, ¿no? En un mundo secularizado, ¿qué cuernos hacemos nosotros? Bueno, viene el cura obrero, vamos a las villas, vamos a las fábricas, fenómenos que han sido muy extendidos y existencialmente muy comprensibles, por otra parte. Claro. El mismo Juan Pablo II, quien es santo ahora canonizado en la Iglesia, recuerda ese tiempo donde vivió esa experiencia, estando en Francia, visitando Bélgica, ¿no? Bélgica parece ser un centro donde sobre todo los jesuitas experimentaban mucho con esto. El beato Miguel Ángel Pro conoció esa experiencia, ¿no? Sí. Porque ya eran centros donde los jesuitas formaban en sociología, ciencias sociales, ¿viste? El cura como diciendo, ¿para qué estoy? ¿Para qué sirvo yo ahora? Entonces, es muy interesante ver cómo, y el otro día charlábamos también, cómo en todos los momentos críticos de Occidente, donde la Iglesia Católica, de ser cultura, de pueblos, de hábitos, de letras, de arte, de poesía, de arquitectura, también ha sido técnicamente presente con su clero en las revoluciones políticas. No hay lío y entuerto político en Latinoamérica desde la Guerra de la Independencia, las declaraciones de la independencia, las discusiones constitucionales y luego las nuevas constituciones donde los sacerdotes no hayan estado presentes de una manera u otra, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Y esto ya es una opinión mía. Sí. Es que el lenguaje político, discursivo y jurídico tiene sus raíces en la doctrina católica sobre lo social. Y acá coincido con Smith. No es que coincido en el sentido de que yo creo que él lo está expresando así. Ambos permanecen refiriéndose otra vez al sacerdote y al funcionario público. En este caso, el constituyente de la Asamblea del año 16 o quien sea, ambos permanecen adentro y dan dirección al espíritu humano, pero sin mostrar un irracionalismo oscuro del alma, ¿no es cierto?, propio de lo religioso puro, ¿no? o propio de lo que él considera, como muchos otros pensadores de su tiempo, las revoluciones modernas, que son religiones vueltas locas, ¿no? Fanatismos y cosas así. Claro. Dice, ellos proveen, tanto el sacerdote en el Estado moderno, como el funcionario del Estado moderno, no proveen ninguna fórmula para manipular la materia, ¿no es cierto?, como lo hace la economía, ¿no es cierto? Y la tecnología. De allí que la crítica al liberalismo de Smith sea justamente el querer vaciar de todo contenido, ¿verdad?, lo político, el querer distanciarlo de lo social, de lo cultural, y la tendencia inevitable a querer centralizar. O sea que el centralismo y los fenómenos que surgen con el absolutismo, ¿no? Habían reyes que se consideraban elegidos por Dios, ¿no? El Estado, claro, yo soy el Estado. Y que probablemente no creían en Dios, ¿me entendés? Claro. Entonces, que estaban lejos del pueblo creyente, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre eso y un Stalin, ¿no? O sea, son muchos los caminos para llegar a esta realidad de que en el inmanentismo moderno hay algo en común. No cabe duda de que de Hegel a Marx hay cosas en común. Cualquiera que estudia y que haya estado en lo que eran las clases de Hegel sabe de que hay unos que fueron para un lado y otros para otro, pero la crítica ya está puesta, ¿no es cierto?, en la dialéctica hegeliana. Dice, la Iglesia se ha mantenido fuera de esa dialéctica porque siempre ha tenido en sí la tesis y la antítesis.
pero sin el pesimismo de una ni el optimismo de la otra. No necesitaba la síntesis moderna que el modernismo de un Hegel o que el pragmatismo de un Hobbes introducen, ¿verdad? Claro. Por lo Pablo, tanto, te hago unas preguntas. Y paso te dejo descansar un poco. En primer lugar, reconozco que es muy interesante lo que decís, pero sobre todo es muy motivador para estudiar. Digamos, es imposible en el término de una, de una charla hablar de todo, temas tan profundos que realmente las personas que vean este video deberían profundizar por cuenta propia para entender mejor, leer a Schmitt. Hay una edición, entre otras cosas, en español, gratuita, del concepto de lo político, que se puede descargar en internet. O sea, hay bibliografía, ¿no? Pero más allá de eso, Ramos, es muy profundo lo que decís y muy actual, lo dijiste vos, que es muy actual, no es que sea historia, no estamos hablando sino estamos hablando de lo que pasa hoy. Vos comparaste la República de Weimar con el actual regreso a la democracia en Argentina. Sí, eso lo digo yo, ¿no? No, bueno, pero no, bueno, no. Pero no tengo... vos sos estudiaste, sos muy observador y ves como coincidencias que creo que la ven todos, ¿no? Mucha gente la ve. Pero bueno, voy a las preguntas. En primer lugar, el católico tiene una identidad no solamente religiosa, sino ante lo político. O sea, cuando hablamos de un jurista católico, hablamos de una identidad católica y a su vez relacionada con lo político, con el derecho. O sea, el católico ante lo político tiene una postura propia o no. Yo entiendo que sí, digamos, la cosmovisión católica te determina también ante las cosas del mundo y entre otras cosas ante la política. ¿Eso sí es así o me equivoco? No sé. Bueno, voy a acotar mi respuesta desde el punto de vista de Carl Schmitt. Sí, eso me interesa. Sí, porque si no sería demasiado amplio. Me retiro yo. Carl Schmitt, en ninguna de sus obras es muy difícil para alguien decirle, mira, este es un pensador católico, porque si vos lees sus libros, sobre todo el concepto de la política, teología política, no te das cuenta si es católico. Es más, basta hacer un pequeño visual de qué se publica sobre él y no escriben más de él los que son ateos, marxistas, liberales, no católicos, deístas, que escritos de católicos. Tuvo mucha influencia entre católicos en un cierto tiempo, pero muy reservada, de distintas formas. Ahora, ¿qué dice Schmitt respecto a eso? Yo creo que sus respuestas están más que nada en su obra postrera, después de la terrible experiencia que hemos saltado acá y no hemos mencionado, que es su participación dentro del partido nazi en la nueva situación de Estado alemán. Eso ha dejado en él un trauma terrible porque él estuvo preso en Nuremberg, él fue cuestionado, interrogado acerca de su participación y él negó siempre responsabilidad, porque no la tuvo de verdad. No viene al caso ahora analizar el caso suyo, sino lo que él escribirá a lo largo del tiempo y que ya está esbozado en sus primeras obras. Yo entiendo de que su postura es un poco muy dramática. Frente a lo político no puede haber nadie tan interesado como él en la realidad concreta y al mismo tiempo en los principios. Pero él entiende de que ya para el católico que espera el regreso de Cristo hay dos alternativas. O buscar el testimonio de esa verdad buscando evitar los terribles avances contra la humanidad que por el liberalismo agnóstico, deísta, iluminista o lo que fuera, se abre la puerta a un pluralismo que es por demás apolítico a la crisis y al caos. Caos en el tiempo de él y luego de la guerra siguió viéndolo igual, es este mundo globalizado y el comunismo como un buscar despolitización. ¿Qué va a haber si hay un nuevo orden mundial? No lo sé, dice, pero lo cierto es que no habrá política. Entonces,
Él dice en sus diarios que no han O sea, sido perdón, nunca él traducidos. defiende la política, él es un defensor de la Él política. defendía de la política y como, respondiendo a tu pregunta, como Sí, católico él ve que la realidad que existe para la política, por ejemplo, después él desarrolló historias sobre la guerra civil española, sobre el falangismo. Él dio, luego de la idea de la guerra, de lo cual tiene una doctrina enorme que todavía es muy consultada, ¿no? Es una autoridad jurídica y legal acerca de esos temas, acerca de la guerra. Aunque no habló nunca de la guerra justa, según la doctrina tradicional católica, habló de la noción del enemigo, del criminal y del guerrillero, del partisano, y tiene ese libro sobre el partisano donde habla claramente de lo que es una guerra civil, a diferencia de la guerra entre estados y ejércitos y armas nacionales, ¿no? Pero al caos, las naciones tienen solo un objeto. Va a haber toda la política, desde la institucionalización con el Imperio Romano hasta el fin de los tiempos, como aquello que él saca de una extraña cita de Segunda Tesalonicense de San Pablo, la figura del catejón. Eso tal vez sea lo que resume, y como todas las cosas que resumen, él no la desarrolla, pero son muy expresivas. En su diario llega a escribir: finalmente creo que sí, mi visión sobre la política y la religión en la historia es esta, se resume en esto, era el catejón. en el concepto del catejón. Ah, mira, desarrollalo, por favor, si es Mira, posible. el, Sí, el apóstol San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses está hablando acerca de los últimos tiempos. Y está hablando acerca de la venida de aquello que va a ser el anticristo, el principio de la iniquidad, de todo lo sí, malo que se opone al orden y a la verdad de Cristo. Pero dice que eso no se da todavía porque hay algo que lo detiene. Y poco después dice alguien que lo detiene. O sea que no es Carl Schmitt el que descubre ese concepto, obviamente. Eso ha sido motivo de análisis histórico y sí. teológico por los padres de la Iglesia. San Agustín y muchos otros tienen, sobre todo en la primera Edad Media, en la Baja Edad Media, ha sido pensado. Y la común interpretación que los padres de la Iglesia le daban en Oriente, Occidente, es la idea, sobre todo en Occidente. El Imperio Romano ha sido, de alguna manera, lo que ha hecho que la fe católica pueda, en tiempos de paz y orden, expandir su mensaje evangelizador. Pero al mismo tiempo adquiere esa figura del catejón un carácter ambiguo, porque Claro. si es aquello que detiene la venida del anticristo, también está deteniendo la venida de Cristo. Y sí, Entonces, es lo que pone un límite a ese deseo propio del cristiano de que venga el reino de Cristo. Un deseo tan fuerte que es el central al culto, ¿no? El claro. Maranatá, ¿no? Sí, ven, Señor Jesús. Es la oración del Padre Nuestro también, es la constante escatología que mueve en la Eucaristía, que es el centro del culto, ¿no es Sí, cierto?, a eso futuro, porque la Eucaristía no es una memoria de lo pasado, estrictamente hablando, sino una realización de ese acto redentor que es el nuevo hombre, ¿no? El Cristo glorioso, que ya está. Y también de los nuevos cielos y de la nueva tierra. O sea, es inevitable ver aquí todas las utopías modernas tienen en el cristianismo una fuente enorme, ¿verdad? Para luego claro. secularizarlas. Claro, sabemos cómo ocurrió eso. ¿Eh? A lo largo de la modernidad, eso ocurrió, como dijimos, no esperemos más allá, hagámoslo acá, ¿no? Pero, por otra parte, y acá está el realismo de la Iglesia, ¿no es cierto?, ese ímpetu escatológico también se ha moderado siempre con lo permanente y con lo estable. La Iglesia Claro. siempre ha contribuido a esa visión de que el hombre se arraigue, a que el hombre ame a su patria, a que el hombre recuerde lo fundacional, hasta el punto tal que la propia nación-estado no existiría si no existiera antes la noción de imperio, y de imperio cristiano, la idea del topos, ¿no? Y la idea del topos, en el sentido geográfico y material de la palabra, es algo muy propio de la cultura mediterránea. Los griegos y los latinos
su amor a la tierra y su sentido simbólico y fundacional, ¿no? de esta marcación territorial, ¿no? Qué sé yo, hay tanta tradición en el orden jurídico. Quienes estudian derechos y conocen el derecho romano saben cómo el derecho romano se vincula a lo religioso de una manera muy profunda, ¿no? Pero no a la religión cristiana, a la religión de los paganos, a la religión de los romanos, y cómo eso está atado, una relación atávica con el origen y la tierra, y de alguna manera todo aquello nuevo y moderno, sobre todo con el cristianismo, y con luego la misión universal, y con el nuevo, agregarle el orden global, ¿no? Él le va a dar mucha trascendencia a los símbolos de tierra, mar y aire, porque son, por una parte, verdaderos y reales ámbitos políticos, qué duda cabe. Habría que agregarle ahora el ámbito virtual del Internet, porque cuando se habla de guerra actualmente no es una metáfora hablar de guerra cibernética, ya es una verdad concreta. Sí, totalmente. Y cuando el espacio y la lucha espacial, ¿no es cierto?, debió enfrentarse a las potencias marítimas, no solo en la modernidad con Inglaterra, ¿no?, sino en la antigüedad, en los fenicios y demás, el ámbito espacial y territorial son fundamentales en nuestra cultura y en las culturas antiguas. Ahora bien, a lo tópico se opone lo utópico, ¿no? Cuando Thomas More... utópico. Tópico es el del terreno, digámoslo. Es el lugar determinado. Topos es el lugar. La toponimia, todo eso. Un lugar demarcado al inicio con un sentido fundacional, ¿no es cierto? La idea de los santos romanos, creo que te debes acordar ese libro que hemos leído en nuestra juventud, La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges. Sí, como ese es un libro muy ilustrativo de estos conceptos, porque si hay que ser honesto con Carl Schmitt, todo estudiante de Derecho Constitucional, todo estudiante de Derecho Público y todo estudiante de Derecho Internacional no pueden omitir la lectura de sus obras, ¿no? Claro. Ahora, entonces, a ver, bueno, ¿cómo se ubica el católico? El católico, según Schmitt, él ni siquiera habla de los demás. Él dice, la Iglesia no dejará nunca de tener estas tensiones. Y entonces va a intervenir... En su propio seno. Cada católico tiene en sí eso. Sí. Y la Iglesia culturalmente ha transmitido eso y se ha acomodado a todas las circunstancias posibles, ¿verdad? Sí. Ha estado muchas veces del lado de los revolucionarios contra el invasor, otras veces contra el totalitario. Él pone como ejemplo, siempre ha existido eso, y a los liberales siempre les ha llamado la atención, desde su neutralidad, cómo es posible que haya un Donoso Cortés, defensor de la dictadura y de una autocracia, al mismo tiempo constitucional y fiel parlamentarista, ¿no es cierto?, junto a esos guerreros irlandeses más cercanos a los sindicalistas que luchaban por el PAN y que eran piadosos católicos ambos. Entonces, él se encarga de mostrar esa oposición que yo llamaba recién complexio oppositorum, le llama él. La religión católica es muy política. Es decir, no es que se abstrae, sino que es muy política. No es algo común, digamos. Bueno, esto hay que explicarlo de alguna manera, no sé. Bueno, es lo que he tratado de hacer de entrada, capaz que no ha sido fácil, pero precisamente lo que Carl Schmitt está estableciendo en estos dos primeros libros, sobre todo, ¿no es cierto? Sí. Y después escribirá una teología política 2, en respuesta a un teólogo que le refuta esto, es que lo político ha sido siempre algo que ha importado a la teología. No ha habido teólogo que no se ocupe de esto. No ha habido, capaz. Mirá San Agustín, la ciudad de Dios, ¿cuál es el gran... Fuera de la confesión y su introspectivismo más afín a un luterano o a un protestante, ¿no es cierto?, su introspección. ¿Cuál ha sido su gran contribución? A una teología de la historia. Sí, teología de la historia, claro. Y entonces la Iglesia misma
es política. Su discurso y el modo y su solidez racional. Serge Renan, un gran liberal anticatólico en muchos sentidos, ¿no es cierto? Decía, la victoria de la Iglesia siempre es racional. Decía eso, mira vos. Siempre, porque siempre no hay nada que la pueda correr. Ha barrido a la hechicería, barrió la brujería, no sin crueldad, no sin arbitrariedades, como quieras. Ha habido siempre la capacidad de responder con razones jurídicas a todo. O sea que el católico no lo va a correr por ese lado, ¿no? Ojo, eso no lo exime de ser responsable, ¿no es cierto?, cada uno en lo suyo, ¿verdad? Que ha habido reyes cretinos, ha habido papas libertinos, sabemos cómo es la historia. Pero si hay algo que explica lo político, sobre todo donde ha estado la cultura cristiana, que es Europa y la modernidad, es lo que partíamos. No hay modernidad sin cristianismo. Sencillamente no existe. Porque ni Grecia ni Roma han trascendido por sí mismas. Claro. Han trascendido en la Iglesia, y por la Iglesia, y por el orden jurídico sobre todo. Me llamaba mucho la atención la nota que Zanotti en tu charla hacía notar, muy justa, cómo los papas, antes del Concilio Vaticano II, antes de toda condena del modernismo, como justamente ocurrió a principios del siglo XX, ¿no?, reconocían el nuevo orden jurídico. Reconocían no solo su legalidad, sino su legitimidad, y trataban de acomodarse. ¿En qué sentido? En el realismo de que ya la gente no quiere a Cristo como rey, ¿me entendés? Y entonces, ¿cuál es la realidad? Que la Iglesia no pierde su misión porque pierda ciertas facultades temporales, y por otra parte esas que tuvo, terrenos pontificios, símbolos de soberanía, propiedad temporal, hasta ejército y fuerzas armadas, que simbólicamente todavía están y las tiene la Santa Sede en Roma, ¿verdad? Esa complejo de opositor es esa, que podamos tener a uno que es un príncipe y un rey absoluto, con autoridad suprema, infalible, porque la infalibilidad es un título jurídico más que una cuestión carismática de que nos va a dar la receta de cuál es la mejor solución para el mundo. La Iglesia no da recetas, la Iglesia no es eso, su firmeza es precisamente dogmática y jurídica, pero constantemente opuesto con lo otro. El más humilde cura de un pueblito en Italia, ¿no es cierto?, puede llegar a ser papa, ¿me entendés? O sea que, y sin embargo habrá siempre esa aristocracia del Colegio de Cardenales, al menos desde hace unos cuantos cientos de años, que serán quienes lo van a elegir. Y eso no está sino sujeto a todas las manipulaciones que conocemos han existido en los cónclaves, ¿no? Por algo los cónclaves se llaman cónclaves, ¿no? No sé qué significa cónclave. Y cónclaves se llaman porque cuando los cardenales se reunían tuvieron que encerrarlos con llaves, porque si no venían todos aquellos que querían influir, y sobre todo los reyes y los emperadores. Hacer lobby, claro. El poder de veto, exacto, ¿no? Como todas las cosas humanas, esa política eclesial ha estado muy en contacto con la temporal de los reyes cristianos, que también querían meter la cuchara. Entonces, acá no hay nada tan complejo, sino la riqueza de la historia de la Iglesia y al mismo tiempo los principios, que Smith se esfuerza en señalar, la importancia de lo jurídico. ¿Verdad? Bueno, Zanotti mencionaba al Papa Pío X, y hay un gran estudio sobre la reforma jurídica del Papa Pío X, que se llevó a cabo después de él finalmente con el Código de 1917, se codificó una larga tradición jurídica del Corpus de Justiniano y de un montón de normas canónicas que la Iglesia siempre sostuvo. Y la Iglesia tiene un derecho propio, es porque es sociedad perfecta, esa es la doctrina tomista, ¿no es cierto? Sí. Las dos sociedades perfectas, Iglesia y Estado. Entonces, ¿querés algo más político que eso? Inevitable. Ahora, la distinción de órdenes, lo temporal, lo espiritual. El sacerdote está ahí para hacer lo que debe hacer como sacerdote. Y sin embargo su presencia institucional es tan fuerte, su racionalidad, que siempre va a haber allí esa dicotomía. Todo católico se sabe ciudadano de dos reinos, ¿me entendés? Eso Dalmacio Negro dice que la relación entre Iglesia y Estado es la relación entre autoridad y poder. No sé.
Bueno, la Iglesia ha tenido poder también. Sí, sí, pero aún no teniendo el poder, la autoridad, que en Europa siempre existió Bueno, autoridad y poder. eso se acabó con el Estado moderno. La Se autoridad del acabó, Estado claro. moderno no es más la Iglesia. No, no, no. Ya desde Hobbes eso ya está. Cuando entra la neutralidad, usted la Iglesia ya no tiene más autoridad. Y ahí viene la tendencia al totalitarismo del Estado moderno, en que se erige al mismo como autoridad. Es decir, porque creo que Smith, y también es una pregunta, él habla de que en el siglo XIX estaba el Estado liberal, siglo XX el Estado totalitario. Él Sí, es habla de verdad. eso. Sí, 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 no, lógico, hay etapas en todo esto. No cabe duda. El absolutismo no es una obra del poder de la Iglesia. Sería un gran error considerar que el absolutismo europeo es en algún sentido inspirado en la autoridad eclesial. No, eso es una autoridad de los juristas seculares. Claro. Es más, en el siglo XVIII también, si será lo moral lo que prevalece, la guerra de la Revolución Francesa como representación de lo moral, ¿no es cierto?, de las injusticias, de la igualdad, etc. Sin embargo, los argumentos iluministas, ¿no es cierto?, también son deístas. Nuestra Constitución dice nos, los representantes del pueblo argentino, ¿no es cierto? ¿Y a qué sometemos todo esto? Basado en Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Qué Sí. Dios es ese? ¿Es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Cristiano, el Santo? Dios cristiano. No lo sé. Ah, No, ¿no? Porque ¿qué puede pensar cualquier otro? Esa neutralización es vacío también en ese sentido. ¿eh? Es el Dios católico. Bueno, suertamente eran todos católicos los constitucionalistas que estaban, los declaradores, los que hicieron la Constitución, pero muchos de ellos también eran masónicos. claro. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, el Estado moderno renuncia a toda autoridad revelada y religiosa. Sí. Eso es así. Eso es así. Lo deja limitado y subordinado a las acciones privadas de los hombres. Y en la esfera pública es tolerante con ellos. Tan tolerante cuanto prudente sea el que gobierna. Porque Hobbes dice, acá el motivo principal por el cual la autoridad se me da es para proteger a cambio de la obediencia. Es como un contrato entre Es el como Estado y el individuo. como la mafia en los barrios de New York. Yo te protejo, vos me tenés que pagar. Es un contrato. Y es un contrato así de profundo, pero así de simple y así de pesimista, ¿no? Porque el hombre Claro. es lobo del hombre, ¿no? Ahora, qué duda cabe que eso está presente en toda teoría política del Estado moderno, siempre. No habría policía, Claro. no habría ejército, no habría posibilidad, no habría ¿cómo se dice?, monopolio de la violencia, ¿no? Que son principios constitucionales modernos que imperan en todo sitio, que están en crisis ahora, que están en crisis, Claro. porque al liberalismo burgués se le opone un constitucionalismo o una revolución antiburguesa. ¿Qué duda cabe que cuando un Estado liberal acepta entre los partidos un partido que está contra la Constitución, ¿no? Y que está contra esa, y cuyo objetivo es derribar eso, ¿no? Y construir un nuevo Estado, ¿no? Y eso es una cosa que la tenemos a la vuelta de nuestra propia casa, Eugenio, es la Todo discusión el tiempo. política. Es la discusión política constante, a la cual no se le quiere hacer frente con realismo. Claro. Esa es la realidad. Se trata de evadir el tema y quedan en discusiones, ¿verdad?, secundarias, ¿no? Sobre corrupción, esto y aquello. Entonces, ese drama, de alguna manera Smith lo vive claramente, ¿no? Hay que buscar un orden frente al caos. Y ese orden será siempre temporal. Temporal en el sentido de que tiene un límite y que tiene una fecha de vencimiento. Que no es perfecto. No es perfecto ni eterno. No es perfecto ni eterno. No es Es el ideal, político. no es el ideal de Kant.
la paz No es, universal. no es utópico, no es un orden utópico. No es utópico, es aquí y ahora y según las circunstancias será. Esa es la posición del católico y es la única realista que se puede esgrimir. Será siempre así. Es verdad, si se llega, porque dice, puede que se llegue por el entretenimiento y por una cierta consumo económico a una necesidad de no más guerra, pero entonces ya no habrá política, dice él. Pero habrá más, porque él dice que, entiendo que son tres binomios, público-privado, mando-obediencia, amigo-enemigo, pero existirá el mando y la obediencia, existirá lo público y lo privado, pero no existirá el enemigo. Bueno, Supongo yo que, no sé. si la sociedad realmente vence sobre todo eso, ya no necesita Sí. Estado. Ah, Si no hay amenaza de muerte, si no hay amenaza de peligro y no hay nada por lo cual dar la vida, ¿para qué tenés Estado? Si no hay Estado, ¿qué política habrá? ¿Qué será la política? ahora, eso es precisamente utópico, entiendo yo, lo que se llamaría Bueno, utópico. pero él dice, pero si eso existirá o no existirá, no lo sé, porque Ah, tampoco podemos negar de que el hombre no está terminado ni hecho, ¿no? Como tal. claro. Sí, 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 sí. El escenario de una paz mundial, donde ya no haya más necesidad de elegir a nadie, de votar, porque todo esté manejado por las leyes del comercio, el intercambio, la tranquilidad, la vida entre los pueblos. A eso se refiere un poco, ¿no es cierto? Hay la posición del católico no admite eso, nunca lo admitió ni lo puede admitir. Sencillamente se sabe peregrino y eso yo le agrego yo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la expectativa de la política? Y poca. Ahí me adhiero un poco más a la visión política de Lewis, Ajá, ¿no es cierto? Y en la posición del liberalismo clásico conservador, ¿no es cierto? Sigamos organizándonos, sigamos obedeciendo a aquel que tiene el poder y la autoridad legítima, para garantizar la paz interna y la paz externa. Y sí, ahora, entre obedecer y someter toda tu vida a eso ya hay una diferencia enorme, ¿no? Ahí está claro, la eso es lo que tensión. dice Luis, exactamente. Ahí está la tensión. Claro, es nada más que política, es eso. Sí, nada más que eso y sin embargo no cabe duda de que esa misma política en un momento te va a decir, no, ahora tenemos que pelear. Claro, claro, es importante. Es lo del cardenal Newman, ¿no? Cuando le criticaban en tiempos de Lord Acton, justamente. Sí, La posibilidad de que se presentara una guerra contra las fuerzas aliados con el Papa, ¿no? En su momento. Él dice, no duden en ningún momento que el católico ante esa situación, que es una situación extrema, rezará por la paz, buscará los armisticios, buscará el modo de hacer entender la posibilidad de alianzas, de pactos, de ententes, de treguas, pero si llegado el caso se debe pelear, nadie duda del patriotismo del católico. claro, La tremenda realidad, la posible guerra entre dos naciones cristianas, ¿no? claro. Bueno, esas cosas existieron en Europa, esas cosas forjaron el Estado moderno y esas cosas forjaron ciertos mitos fundacionales también, como son la religión cívica, ¿no? De la tolerancia, etcétera. Bueno, son ciertos. William Cavanagh, un estadounidense americano, habla de lo que son las liturgias civiles, ¿no es cierto? Acá se acostumbra en la escuela a la mañana hacer una oración de alianza a Dios y a la patria, ¿me entendés? Es una oración civil. Ahora, todo eso está en crisis en estos momentos acá, Sí, por una agitación política en contra de todo este espíritu americano, ¿no? Acá el liberalismo también dejó la puerta abierta, ¿no es cierto?, a la iconoclastia de rompamos las estatuas, los padres fundadores, con las ideologías propias, revolucionarias, anárquicas o utópicas, de un orden justo, donde ya no haya más distinción entre blanco y negros, etc. O sea, es inevitable ese caos acechando todo el tiempo. claro. Por eso es interesante ver las figuras simbólicas que están detrás de estos filósofos modernos como Hobbes y demás. El Leviatán. El El Leviatán. Leviatán. No son casualidades todas estas, ¿no?
Yo también... ¿Qué quería significar Hobbes con el Leviatán? Con la figura del Leviatán. El Leviatán es una figura bíblica también, un poco Sí. misteriosa, que debe haber libros descritos por padres, escritores medievales. Sí, es muy interesante. Sí, sí. Es el simbolismo del mar, que el mar en el Nuevo Testamento, en la Biblia, tiene el carácter de ese mundo que no está sujeto a las normas y a las leyes, ¿no es cierto? Debe ser conquistado, debe ser dominado, ¿no? Claro. Incluso los cristianos siempre en la imagen de Cristo sobre las aguas, poniendo orden a las aguas, poniéndole límite a su avance, ven Claro. Ese caos en orden, en oposición a la tierra firme, ¿no? Sí. La simbología no es ajena a ninguno de estos políticos. Es más, se asombrarían muchos de los chicos que estudian Derecho, que estudian Ciencias Políticas, de ver que todos los pensadores hacen uso de ellas constantemente. Claro. Y querer evitar, es más, obviamente, autores contemporáneos de Smith entendían que su catolicismo era sincero, pero también entendían esas categorías en sentido simbólico y mitológico. Para ellos eran mitos. Claro. Y eran pensadores tan honestos como él. El diálogo que él tenía con ellos era auténtico, era verdadero, era profundo, era obviamente confrontativo, porque habían dos formas de ver las cosas, ¿no? Son muchos los que le decían, incluso me acuerdo de uno muy interesante, un judío más joven que él, que era ateo, pero que en defensa del orden constitucional entendía, ustedes tienen esa vocación al orden en la iglesia y saben de que ese orden va a establecerse al final. Fíjate vos, el judío entendía, como pocos, lo que Smith estaba diciendo. Y sin embargo, ¿qué lo hace a usted tan triste y pesimista? Dice, no, la realidad de la salvación, dice. El hombre en la historia, de ahí que las posturas de Smith y la de Heidegger hayan sido tan comparadas, ¿no? Claro. Ambos católicos, uno católico que lo profesó, no sin problemas personales, ¿no? Porque Carl Smith, después de su primer matrimonio, nunca le dieron la nulidad, así que tuvo una segunda nupcia, tuvo seguramente una dificultad sacramental en su vida allí, pero, y Heidegger que renunció a la fe, ¿no? Pero que hasta último momento en su vida estaba viendo las mismas conflictivas realidades del mundo contemporáneo, ¿no? Ambos envueltos en la misma infamante situación de haber sido funcionarios durante el régimen nazi, y uno miembro del partido, ambos, uno como académico y el otro como director, y ambos después juzgados socialmente por eso, ¿no? ¿La adhesión de Smith al nazismo tiene que ver con su postura política o fue simplemente una anécdota, lo dudo, no creo que haya pasado desapercibida, ¿no? No, es conflictivo. Primero que fue muy breve, porque él aceptó voluntariamente adherirse al partido nazi por sugerencia de Martin Heidegger, ¿no? Porque Heidegger le dijo, es necesario que se defienda la institución en esta facultad y que se defienda el pluralismo en estos principios, manténgase. Dice, no, yo no voy a aceptar ese, es que al otro candidato ya lo han bochado, dice. El partido venía, también hay que entender cómo era eso. Sí, obviamente. No es que vos veías a un nazi venir y ya sabías toda la película del fondo. No. Venían con un fuerte prestigio revolucionario, moderno. Era lo más opuesto a la idea del nazi que se transmite ahora. Claro. Era la moda popular y era la moda intelectual y elitista de muchos. Y de los jóvenes y de los intelectuales, claro, sí. Era en el arte, en el cine, en la arquitectura, era una cosa de avant-garde. Y eso pudo cautivar, confundir a muchos. Ahora, en lo que respecta a Carl Smith, él siempre entendió de que eso era un grupo de payasos. Esa es su verdadera... él siempre los desestimó. Y sin embargo, él no podía evitar, ¿no es cierto?, ver de que era un alivio a tanto lío. Un alivio a tanto lío. Y sí, porque eso fue un orden, pero eso duró muy poco. Es una tremenda situación. Ahora, comienzan ya a censurarlo porque él sigue dando clases. Tiene un escrito que es tremendo. Se llama
el Führer como defensor del derecho y la Constitución. Y fíjate que el Führer llega al poder por un decreto excepcional de emergencia que nunca se terminó. No. Nunca se le puso límite. Para un jurista cuyos principios había comenzado con su tratado sobre la dictadura, ¿no? La dictadura clásica en tiempo de Julio César, la dictadura como un elemento esencial de defensa del sistema constitucional, ¿no? La dictadura clásica tradicional, sea entre los romanos o sea en el pensamiento moderno, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVII en adelante, era la idea de que la urgencia y lo inmediato pueden requerir la suspensión de ciertas facultades, ¿no?, deliberativas en el gobierno. Esa es la dictadura técnica, sí, digamos. La dictadura técnica que él veía que faltaba en la Constitución del Weimar, ¿no es cierto? Claro. Pero eso era para defender el sistema constitucional. En Argentina nosotros tenemos eso. Es muy curioso que muchos juristas que todavía viven han argumentado en tiempos del proceso militar de reorganización nacional, así llamado institucionalmente, y ahora llamado fácilmente por todo el mundo la dictadura, ¿no es cierto? La dictadura. Como si la dictadura en sí mismo supusiera algo que va en contra del orden constitucional. Sí. Y en realidad nunca hubo quiebre constitucional con la teoría de los gobiernos de facto. Lo curioso es que muchos de esos jueces de la Corte Suprema y todos esos después han cambiado y han tomado un discurso que es completamente opuesto a sus propios principios. Es un tema delicado, pero es un tema que hay que mencionar porque no se menciona en ningún sitio. Sí, yo recuerdo estudiando la filosofía antigua, la política antigua, que está en la idea de los filósofos, de los grandes filósofos, la idea del dictador para recuperar el orden, digamos, ¿no? Pero es análogo a la categoría del policía. ¿Por qué el policía que tiene armas, sea el oficial Chocobar o sea cualquiera, requiere él una especial responsabilidad extra delante de lo público y de la comunidad, por eso, precisamente por el poder que se le da? Claro. Tiene autoridad y tiene poder. Al policía hay que respetarlo porque es un agente de la autoridad. Pero también hay que temerle, porque tiene el poder de eliminarte. ¿Entendés? Entonces, por esa precisa razón, el dictador tiene la misma característica, y el dictador no es un personaje que llaman, venga, ayúdenos. Es el mismo presidente de la nación que en estos momentos, si quisiera, podría hacer tantas cosas, porque está, de hecho, bueno, eso es un tema muy actual para discutir con abogados, pero estamos viviendo bajo decretos nosotros de necesidad de urgencia de hace ¿cuántos años? Desde la época de Kirchner. Tremendo. Hasta Macri gobernó con él. Sí. O sea, si hay algo en la Argentina que no existe de hecho en la práctica, es la República con su efectiva instituciones activas. Eso lo menciono al pasar, no como un ánimo sino recalcando un poco el ambiente de lo que fue la República del Weimar, ¿no? Que tan rápidamente llegó a una convulsión tal, bueno, que se hizo necesario esto. Todos aceptaban de que debía ser, había un consenso generalizado. Inmediatamente vino la purga, ¿no? Porque acá hay que agregar otro tema fundamental que estaba muy presente, que es el antisemitismo del partido nazi. Eso fue notable desde el comienzo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? La visión del Catejón parece una pequeña anécdota en Smith, y no lo es. No porque él haya desarrollado muchísimo este tema. Lo menciona en 2 ocasiones, en Gnomos de la Tierra, hablando del Imperio Cristiano. El Imperio Cristiano era el Catejón, como lo fue el Imperio Romano para los padres de la Iglesia, ¿no? Claro. En la cristiandad lo era el Imperio Cristiano. ¿Y hoy el Catejón qué sería? Hoy el Catejón. Bueno, para Smith era finalmente todo lo político como tal, en la medida en que se entienda como lo que es, ¿no es cierto? Un principio autónomo de orden, ¿no es cierto?, jurídico, para la sociedad. Ahora, si la sociedad quiere imponerse sobre el Estado, con la idea de los movimientos, el partido único, y bueno, ya eso será otra cosa. Será Catejón secundum quid. Yo creo que el reino de Dios, para todo cristiano, para todo aquel que estaba perseguido en tiempo del nazismo, no dejaba de ser una verdadera
real para él, en la fe, en la esperanza, claro. ¿no? Pero conocemos un Bonhoeffer, ¿no es cierto?, que era ese Sí, sí, pastor luterano sí, 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 sí. que tenía clara su idea del reino también. Ahora, si hay algo político, es algo que busca en lo temporal. La tradición social la doctrina social de la Iglesia habla del Estado de la nación como algo que busca el bien común temporal, ¿no es cierto? Sí, Bueno, no es más que eso, es un es eso. bien temporal. Y por temporal yo señalo la parte tiene fecha de vencimiento, porque a un Estado puede suceder otro régimen, a una civilización, a una cultura suceden otras, ¿no? A un imperio sucede otro imperio. La historia de la humanidad es así, y sin embargo no deja de moverse con ciertas paradigmas, ¿no? Actualmente, creo yo, como desde el comienzo de la modernidad, la nación-estado está en peligro de desaparecer como la hemos conocido. Bueno, Una, él lo dice, creo, ¿no? Él dice que estamos bueno, desde en la Segunda presencia Guerra, de la desde desaparición de... desde la Segunda Guerra Mundial comienza este nuevo orden, ¿no? Claro, Esa tendencia. Ahora, obviamente se trata de una nación análoga, cada uno la puede usar de manera instrumental según los momentos y épocas. Para él la claro, iglesia siempre ha habido así catejones, ¿entendés? claro. Eso no es un sentido puramente instrumental, no es un sentido derogativo o derogatorio, ¿no? Tiene su legítima realidad. Una cosa es el amor a la patria, ¿no es cierto? Pero esa patria después se ve suscitada con muchas circunstancias institucionales de organización que cambian, ¿no? No es lo mismo la República en tiempos de Rosas, la Confederación, cuando no habían constituciones o habían pactos federales, una confederación, ¿no? Las formas que se da a sí mismo, ¿no es cierto?, por medio de aquellos que son los políticos, eso es lo que él señala, los que deciden finalmente, ¿no? Esto podría haber sido una confederación más parecida a los Estados Unidos de América. Lo es solo en la forma de la Constitución, pero en la realidad, lo que se llama Constitución real, no lo ha sido. Claro. Argentina sigue siendo tan unitaria en lo político y económico como lo fue entonces. Más que nunca, me parece. Bueno, el puerto de Buenos Aires es un poco lo que determina en geografía lo que pasa con la economía y con todo. Y ahora, yo creo que hablar de Smith es hablar siempre del realismo de la vida política según el orden que los hombres quieren darse. Eso es un Bien, poco lo que yo te diría. Y que de hecho se han dado, y en el cual a uno le toca vivir. A él le tocó vivir en ese imperio alemán que ya era Estado moderno, ya era secular, y que ya había pasado batallas donde la identidad católica, siendo una minoría, tenía que participar, ¿no? Es distinta a la del argentino, es distinta a la del americano, y él lo hace notar muy bien a eso. Finalmente todo jurista y todo político que va a ser estadista, presidente, rey, y le toca dirigir y tomar decisiones, tienen que ser personas capaces de ver su tierra, su lugar, su sociedad, su cultura. Si no son capaces de eso y caen en un abstraccionismo, el tema ahí va a haber siempre conflicto, ¿no? Siempre lo existirán. Y como charlaban ustedes con Sanati, los principios del liberalismo tampoco evitan eso, ¿cierto? No hay un plan. Lo que sí uno puede ver una cierta tendencia a reducir todo lo económico, ¿no? Pablo, bueno, te agradezco muchísimo este diálogo sobre el Carl Schmitt. Es muy motivador, muy estimulante. Repito, acá se trata de una investigación personal. Lo que sí voy a proponerte es que las personas que vean este video, que pueden ser muchas o pocas, no interesa, te envíen preguntas a través de la productora, ¿no? De la casilla de correo que vamos a poner al final. Yo te las iré enviando y de acá a un tiempo, cuando dispongas, para que puedas responderlas. ¿Te parece bien? Bueno, con gusto haremos lo que podamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Te Gracias mando a un muy vos, fuerte Eugenio. abrazo, ¿eh? Un Chao. abrazo, Eugenio. Hasta luego.